Hola a todos y bienvenidos a Diálogos Educativos. Hoy tenemos un episodio especial en el que exploraremos las ideas de dos grandes pedagogos, Freinet y Freire. ¿Qué similitudes y diferencias tienen? ¿Cómo influyeron en la educación? Para hablar de esto me acompaña mi compañero Luis. Luis, bienvenido. Hola Juan, un placer estar aquí. Freinet y Freire son dos referentes fundamentales en la educación crítica y transformadora, así que vamos a desglosar sus ideas y ver qué conexiones podemos encontrar entre ellos. Excelente Luis. Empecemos con la primera pregunta clave. ¿Las teorías de Freinet y Freire se parecen entre sí? ¿Vos qué crees? Sí, no. Ambos pensadores veían la educación como un acto transformador y rechazaban la enseñanza tradicionalista. Sin embargo, mientras Freinet enfocaba la pedagogía en las experimentaciones y el aprendizaje activo a través del trabajo, Freire podía más el énfasis en la conciencia crítica y en la educación como un acto político de liberación. Podría decir que se complementaban uno al otro, ¿no? Exactamente, Luis. Aunque ambos promovían una metodología que alejaban a la escuela del modelo memorístico y tal vez algo pasivo, sus enfoques tenían matrices muy distintos, lo cual nos lleva a la segunda pregunta de este podcast. ¿Cuáles aspectos conceptuales pueden coincidir entre estos dos pedagogos? Bueno, esa sí está muy fácil. Hay varios puntos de coincidencia. Primero, ambos creían en el aprendizaje activo y significativo. Frenet introdujo la imprenta escolar y la correspondencia entre escuelas, fomentando la participación del estudiante en su propio aprendizaje. Freire, por su parte, promovía el diálogo y la problematización como ejes de la educación crítica. Totalmente de acuerdo, Luis. Otro punto en común es que los dos defendían la idea de que el conocimiento debía surgir principalmente de la experiencia del estudiante y de su realidad cotidiana, por supuesto. Tanto en Freinet como en Freire, el estudiante no es simplemente un receptor de información, como muchas veces se ha querido mostrar, sino un constructor de su propio saber, que se construye y reconstruye día a día. Sí, obvio. También podemos decir que los dos creían en una educación basada en la cooperación y la democracia dentro del aula. Freinet hablaba de la autogestión escolar, mientras que Freire promovía la participación activa de los estudiantes en su proceso educativo. Entiendo muy bien eso, pero supongo que también hay diferencias. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles aspectos son diferentes entre ellos como pedagogos? Espera ahí, un punto clave es que Freinet centró su propuesta en la innovación pedagógica dentro del aula con metodologías activas, mientras que Freire veía la educación desde un prisma más político y social, así como nos gusta, enfocándose en la alfabetización de los oprimidos y en la toma de conciencia sobre la injusticia. Eso es muy interesante. Otra diferencia es que Freinet trabajó más desde la perspectiva de la escuela, como un laboratorio de experimentación, mientras que por su parte Freire concebía la educación como un proyecto de emancipación para todos los sectores marginados. Muy cierto, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿La perspectiva política de Freinet es similar a la de Freire? Bueno, aquí hay una distinción importante, Luis. Freinet tenía una postura socialista y creía en la necesidad de una escuela que preparara a los niños para una sociedad quizás más justa, pero sobre todo más solidaria. Sin embargo, su enfoque era más práctico y didáctico, buscando mejorar la enseñanza desde el aula de clase y desde allí poder ver los resultados del ciudadano en su adultez. Claro, en cambio, Freire veía la educación como una herramienta para la concientización y la transformación social. Para él, aprender a leer y escribir no era solo un acto mecánico, sino una forma de liberar a las personas de la opresión y darles voz en la sociedad. Su pedagogía es profundamente política y cuestiona el poder dominante. Mm, Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que Freinet aplicaba la pedagogía crítica dentro del aula, mientras que por otro lado,
Freire la extendía hacia la transformación de la sociedad en todo su conjunto y no únicamente desde lo académico. Exactamente. Y esto nos lleva a nuestra última pregunta. ¿Ambos autores buscaban que el saber enseñando en la escuela emancipara al sujeto? Por supuesto, sin duda, tanto Freinet como Freire querían que la educación liberara a todos los estudiantes. Freinet lo hacía a través de una enseñanza basada en el trabajo colaborativo y la autogestión, mientras Freire lo lograba a través de la conciencia y la reflexión crítica sobre la realidad, sobre los contextos y sobre los momentos que se estaban viviendo. Oye, pero qué lindo eso, ¿no? Es soñar con una ciudad utópica, con que ningún niño es oprimido, todos aprenden porque les nace, porque quieren aprender y quieren ser libres. Pero bueno, ambos promovían la idea de que la educación no puede ser un proceso pasivo ni una simple transmisión de información. Tenía que ser una experiencia que empoderara a los estudiantes para actuar sobre sus verdaderas realidades, sobre su sociedad. Así es, aquí la realidad juega un papel esencial en la construcción de identidad de los sujetos. En conclusión, aunque Freinet y Freire tenían enfoques algo distintos, ambos coincidían en algo importante, en su visión de una educación liberadora, que rompe con los métodos tradicionales y promueve una participación activa. Así es, y sus ideas siguen siendo fundamentales para repensar la educación hoy en día. ¿Tú crees que ellos se pensaban que iban a impactar tanto en la educación y que iban a cambiar el futuro de tantos niños y niñas en el país e incluso en el mundo? Pero bueno, el tiempo se nos acaba. Ha sido un placer conversar contigo el día de hoy, Juan. Yo creo que ellos no se imaginaban que iban a tener tanto eco más adelante y de que sus teorías llegarían tan lejos y a tantos lugares en el mundo, pero sobre todo que éstas serían una inspiración para todas las escuelas que tratan de hacer una educación liberadora y transformadora desde el aula. Bueno, desafortunadamente el tiempo se nos queda corto cuando hablamos de estos temas, pero hoy queremos agradecerles una vez más por escucharnos en este podcast Diálogos Educativos. Esperamos vernos muy pronto y seguirles contando a ustedes más y más acerca de todos esos temas tan interesantes que nos ayudan a construir una mejor educación. Chao, chao.